Buenos días. Es un gran favor para mí el hecho de que ustedes estén aquí al frente y escuchando. Les recuerdo que estamos estudiando Primera de Corintios capítulo 10. Han pasado muchas cosas que Pablo ha explicado. En en el capítulo 9 estaba hablando de la carrera y la semana anterior vimos en el inicio del capítulo 10, en el versículo 1 y 2, algo que es fundamental para la iglesia en Corinto, sobre todo porque inicialmente la iglesia en Corinto se componía por muchos judíos. Entonces, eh, Pablo está hablando de, tenemos una vida lograda por Dios para con nosotros, una vida que nos lleva a tener una forma de andar diferente a la manera en que el mundo anda. Y eso fue tan difícil para los judíos cambiar su manera de hacer las cosas, tan difícil como lo fue para el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y hemos visto en el versículo 1 y 2, cómo era la referencia al éxodo cuando ellos salieron de Egipto, cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Pero ahí no queda, en ese versículo 1 y 2, y quiero que hagamos un repaso. Por eso vamos a la siguiente diapositiva. En el versículo 5 está el punto de lo que Pablo quería que ellos recordaran muy bien y que va a seguir hablando de esto. Aunque Dios hizo todo lo que hizo, el pueblo de Israel no confió en Dios, no puso su fe en Dios. Así que como nosotros sabemos que sin fe es imposible, escuchen la palabra, imposible agradar a Dios, Dios no se agradó de la mayoría del pueblo de Israel porque ellos querían permanecer en la esclavitud. Estamos estudiando eso que tiene que ver con nosotros, o qué tenía que ver con los corintios y qué tiene que ver con nosotros hoy. Y es el hecho de que Dios a nosotros nos ha rescatado, pero en ese rescate nos ha dicho, tienen por delante una nueva vida, una vida conforme a como yo les muestro que significa vivir realmente y no como todo el mundo dice o cree saber que es vivir. Yo los creé, yo les muestro cómo vivir. Yo los creé, yo los sostengo en cómo vivir. Yo los creé, no solamente les muestro cómo vivir, sino que los capacito para vivir esa vida. De eso es que está hablando. Pero todavía, y aún con todas las muestras de Dios para con nosotros, podemos decir a Dios, no, no quiero. Quiero vivir como viví antes. Me parece mejor. De eso es de lo que está hablando. Y por eso es que Dios no se agradó de la mayoría de ellos y la mayoría de ellos quedaron muertos en el desierto. Porque la paga del pecado, lo que se tiene que pagar por el pecado, la consecuencia del pecado es, no es retórica, pueden responder, por favor. La muerte. La La muerte, muerte eterna. la muerte, exactamente. Entonces, llegamos a esta advertencia seria en 1 Corintios 10, 1 y 2. La vimos la semana pasada. Dice, no quiero que ignoren, hermanos, que todos, o sea, todo el pueblo de Israel, todos nuestros padres, todo el pueblo de Israel, está hablando Pablo, que era judío,
estuvieron bajo la nube, ya nosotros vimos la semana pasada muy bien eso, y todos atravesaron el mar, y ya nosotros la semana pasada también vimos eso. Y vimos que todos en Moisés, en lo que era Moisés y en la ley mosaica, todos fuimos bautizados, estuvimos o todos somos inmersos en la nube y en el mar. Y estamos descubriendo que la nube, tanto de fuego como la nube, que parecía una columna de viento, esa nube era el mismo Jehová y que era también el mismo enviado de Dios a quien él también se le refiere como Jehová, el ángel de Dios, el Jehová. Así que miremos cuál es el resumen de lo que vimos la semana pasada para poder continuar. Dios guía nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo estudiamos la semana pasada. Dios guía nuestra vida. Llevó al pueblo, no lo voy a meter por los filisteos, lo voy a meter por el desierto, lo voy a colocar entre el acantilado y lo voy a colocar ante el mar. ¿Recuerdan? Dios guía nuestra vida. ¿Sí? Amén. Ok. Dios nunca, nunca se aparta de nosotros. Ni en la noche, ni en la mañana, ni cuando venían los egipcios, ni cuando se apartó de Israel y él dijo, y dio, y dice la palabra, y Jehová nunca se apartó. Dios nunca se apartó. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, voy a preguntar siempre por cada una de esas que si están, porque quiero saber si se recuerdan bien de lo que hablamos la semana pasada. Dios siempre, siempre busca ser conocido. ¿Por qué fue que los ejércitos del faraón y los ejércitos del faraón y todos quedaron metidos en las aguas del Mar Rojo? Porque Dios dijo, yo me voy a glorificar en estos soldados egipcios para que los egipcios sepan que yo soy Dios y no hay ningún otro, no existe ningún sapo, ninguna oscuridad, ningún dios sol, ningún dios río Nilo, ningún dios de esos, nada de eso es Dios. El único que es Dios soy yo, para que los egipcios sepan. Hoy en día, para que todo el mundo sepa, Dios siempre busca ser conocido. ¿Por qué la iglesia todavía está en la tierra? Porque Dios busca ser conocido y la iglesia es la que está capacitada para decirle al mundo y ser testigo ante el mundo de quién es Dios. ¿De acuerdo? Señor, amén. Ok. Señor, El temor nos lleva a regresar a la esclavitud. Cada vez que los israelitas tuvieron miedo, dijeron, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Igual, cada vez que nosotros en nuestra vida nos enfrentamos a situaciones difíciles, queremos volver a hacer las cosas como las hacíamos antes. El temor nos lleva a regresar a la esclavitud. No podemos permitir que el temor sea quien guíe nuestra vida. No. Lo que debe guiar la vida de un creyente, como debió guiar la vida de una persona como Moisés, es la fe. La fe nos lleva a estar firmes, firmes. Moisés se lo dijo al pueblo, mírenlos, no teman, estén firmes ante la adversidad. ¿Por qué razón deben estar firmes? Porque Dios combate por nosotros. ¿Y quién puede combatir contra Dios? Nadie. Nadie. Por lo tanto, si Dios combate por nosotros,
sabemos y entendemos por fe que debemos permanecer firmes y no regresar a nuestra vida anterior, a nuestra manera de vivir ante Dios. Aprendimos que hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. No siempre la mejor oración es quedar hablando con el Señor y quedar clamando a Dios. Muchísimas veces la mejor oración es dar el paso y seguir, porque eso significa la palabra fe. Tú das el paso, Dios se encarga de enderezar tus sendas. ¿De acuerdo? Amén. Sí. ¿Están escuchando lo que están diciendo? ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Sí, amén. Señor. El enviado de Dios siempre, miren bien esto, porque estoy usando palabras que son absolutas. El enviado de Dios, le voy a cambiar el nombre por el ángel de Dios, siempre es visible para su pueblo. Israel siempre vio la nube, o adelante o detrás, pero siempre la vio. Fuera de aire o fuera de fuego, siempre era visible para el pueblo de Israel. Y para nosotros, el Señor siempre es visible a través de su iglesia. Por esa razón, somos el cuerpo y Él es la cabeza. Este cuerpo hace visible al Señor en la tierra. Menudo compromiso es que Dios nos haya dejado a nosotros como iglesia, a la iglesia de Cristo, como los vicarios, entre comillas, del Señor, para que la gente pueda verlo a Él por el poder que tenemos del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. El Señor siempre protege a su pueblo. ¿Se han sentido protegidos en algún momento Amén. o Mayúsculas. todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor nos ha protegido, ha estado al lado y nada, ni nada de lo que nos pase puede pasar por encima, perdón por la redundancia, pasar por encima de la decisión de Dios de protegernos. Ahora, el esfuerzo y el valor se requieren para permanecer en el camino que Dios nos ha marcado. Ni a derecha ni a izquierda, por el camino que Dios nos ha marcado. No podemos y no debemos ni regresar, ni ir a la izquierda, ni ir a la derecha. Es por el camino seco que el Señor le marcó a Israel, por el camino seco que el Señor nos ha marcado a nosotros, puestos los ojos en Jesús, adelante, no atrás. Dejar de mirar hacia atrás porque no nos permite arar, hacer productiva nuestra vida el hecho de quedarnos mirando hacia atrás. Porque además los propósitos de Dios siempre se cumplen porque ya están escritos en su libro. Y no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de su libro, de cómo Él tiene establecidas todas las cosas en esta tierra conforme a su propósito. Yo quiero ir para allá, no, para allá. No, pero yo, no. Yo quiero ir, sí, ese sí estoy de acuerdo, dale. Pero es que en este no sé, no importa, da el paso. Pero es que yo no sé si tú quieres, no importa, da el paso. Es por fe, no por vista, es por fe. Dios liberta, del verbo libertar, de dar libertad, y libra, del verbo librar,
del verbo quitar el peligro, a su pueblo de sus enemigos. ¿Cuándo y cómo? De acuerdo con el propósito que está arriba de Dios. No crean que tenemos enemigos tanto detrás como venían los egipcios detrás de los israelitas. No crean que tenemos enemigos atrás porque es que Dios se le olvidó. No, Dios lo permite para que nosotros quitemos el temor y permanezcamos confiando. Así que no solo los libertó de la esclavitud, sino que además los libra de aquellos que quieren volverlos a la esclavitud. Y por último, todos los hechos que nosotros vimos en Éxodo 13 y 14 ratifican que nuestra fe no es una fe de piedra. No es una fe que no tenga un sustento. Es una fe que está basada en alguien que tiene el suficiente poder para cumplir sus propósitos. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Todo lo Sí, que, señor. todo lo que dije fue lo que estudiamos la semana pasada. Señor. Señor. Señor, así es. Sí, señor. Bueno, pero es que Pablo no se quedó en el versículo 1 y 2. Miren lo que dice el versículo 3. Todos en el desierto comieron la misma, escuchen por favor, la misma comida espiritual. Fíjense bien. Toda la congregación, eso está en Éxodo 16 del 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, y el monte Sinaí. El día 15 del mes segundo después de salir de la tierra de Egipto. Un mes y medio después de salir de la tierra de Egipto, ellos llegaron al desierto de Sin. Desierto de Sin. Entonces toda la congregación, escuchen esto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Los hijos de Israel les decían, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. En cambio, ustedes, Moisés y Aarón, nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y había pasado solamente un mes y medio de haber sido liberados de la esclavitud. Moisés dijo a Aarón, versículo 9, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones. Lo he escuchado. Wow. El Señor ha oído sus murmuraciones. Jehová ha escuchado lo que han dicho. Escuchó, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo,
al atardecer comerán carne y al amanecer se saciarán de pan. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Oh. Miren bien lo que está pasando aquí. Ellos empezaron a murmurar 1 mes y medio después. 1 mes y medio después de haber visto las 10 plagas sobre Egipto. Después de haber cruzado el desierto. Elim llegó al desierto de sí, estar en el desierto. Y ya estaban quejándose porque no tenían que comer carne, que comer pan. Así que ellos sufrían de lo mismo que sufrían, escúcheme bien, de lo mismo que sufrían los israelitas en Éxodo 12. No sabían quién era Dios. Estaban apegados a los dioses de Egipto, a los que ellos pensaban que les daban la comida y les daban el pan, no viendo su propia esclavitud. Así son los esclavos. Cuando éramos esclavos nosotros, no veíamos nuestra propia esclavitud. Increíble, pero es cierto. No veíamos nuestra propia esclavitud. Y como no veíamos la esclavitud, entonces queríamos seguir viviendo como vivíamos, hasta que alguien tuvo misericordia. Y a nosotros se nos fue mostrado quién era Dios. Y hemos pasado todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí conociendo quién es Dios. Ahora el pueblo de Egipto tenía que saber quién era Dios. En el capítulo 12, los egipcios tenían que saber quién era Dios. ¿Y cómo lo hizo Dios? Destruyendo lo último que les quedaba de poder, sus ejércitos. Ahora, Dios les ha quitado absolutamente todo a los israelitas para que dejen de confiar en los dioses egipcios y les dice, ahora van a saber quién es Dios, pero porque yo los voy a sustentar y ustedes ni siquiera saben cómo lo voy a hacer. Al atardecer vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y al amanecer había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, he aquí que sobre la superficie del desierto había una sustancia menuda, escamosa y fina, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Maná, maná, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Entonces, y escuchen por favor, Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da para comer. Es el pan que el Señor les da para comer. ¿No les recuerda nada? La cena. El pan de vida del Señor Jesucristo. Por favor, ¿quieren acompañarme un momentico a Juan capítulo 6, versículo 41? 6 desde el 41. Cuando lo tengan me dicen ya. Ya. ¿Ok? Muy bien. Dice, cuando los judíos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Murmuraban. Murmuraban.
¿Qué era lo que hacían los israelitas en aquel tiempo allá en el desierto de Sin? Murmuraba. Cuando los judíos murmuraban de él porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del desierto. ¿No se les parece a, cómo es que Del cielo, dice? pastor, del cielo. Es el pan, dice, es el pan que el Señor les da para comer. ¿Qué está recordándoles el Señor Jesús les recordaba cuando estaba enseñando a ellos, les estaba recordando el Antiguo Testamento que ellos conocían? Ahora, fíjense bien, el Señor les dice, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué era lo que decían ellos? Este es Jesús, no es el hijo de José. Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo es que ahora viene a decir que él descendió del cielo? El Señor les responde, no murmuren más. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas y serán todos serán enseñados. El profeta Isaías se los había dicho en el versículo 50, en el capítulo 54. Todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. Entonces, todos los que escuchen la palabra de Dios, oigan, les estoy recordando específicamente dónde es que Dios enseña que el pan de vida venía del cielo. No es que alguien haya visto al Padre. No, es que, como le dijo a Nicodemo, no es que alguien haya visto al Padre, sino que el que proviene del Dios ha visto al Padre, es testigo del Padre. Así que de cierto les digo que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, pero sus padres murieron. Era una simple enseñanza para que ustedes supieran que un día este pan que desciende del cielo, este pan, el pan vivo que descendió del cielo, del cual si alguno come, vivirá para siempre. El pan que yo daré, el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Por eso tomamos la cena. Porque en la cena nosotros rememoramos que Él es el pan de vida, es el pan que vino al mundo, es el pan enviado. ¿Recuerdan la palabra el ángel de Dios? Es el pan enviado por Dios para que tengamos vida. Todo está escrito de una manera tan minuciosa como para que no fuese entendido. Versículo 31 de Éxodo. La casa de Israel lo llamó maná. Eso significa, ¿qué es esto? Maná. Era la pregunta que se hacía. Maná, maná, maná. Era como semilla de cilantro blanco y su sabor era como de galletas con miel. Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado. Llenen como 2 kilos de maná para que sea conservado para sus generaciones, a fin de que ellas vean el pan que les di a comer en el desierto cuando los saqué de la tierra de Egipto. Ellos colocaron 2 kilos de maná en el arca de la alianza. Y el maná nunca se dañó, para recordar al pueblo que mientras estuvieran en el desierto, ellos tendrían que comer. Y para las generaciones posteriores, que Dios enviaría el maná, el pan de vida que vendría.
Quiero hacerles una pregunta de lo que estudiamos hace mucho rato con respecto al Arca de la Alianza. ¿Cómo era que se llamaba la tapa que había en el Arca de la Alianza? ¿Recuerdan cómo se llamaba la tapa que quedaba encima de la alianza, del Arca de la Alianza y que tenía dos ángeles en la parte superior? Ok, propiciatorio. Sí. Perdón. ¿Qué era lo que simbolizaba el Arca de la Alianza? ¿Dónde se aparecía Dios una vez al año para hablar con el sumo sacerdote? ¿Dónde era que la presencia de Dios se hacía manifiesta ante el pueblo de Israel? En el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca de la alianza. El Arca de la Alianza. ¿Qué pasó con aquel hombre que tocó el Arca de la Alianza cuando no debía tocarla? Murió. ¿Y por qué murió? Porque no estaba santificado delante de Dios. Santidad. Porque en el Arca de la Alianza refleja la santidad de Dios. Nadie puede tocar la santidad de Dios, excepto Dios mismo. El pan de vida estaba en el arca. Y los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. ¿Qué era la tierra de Canaán a donde llegaron ellos? La tierra prometida. La tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? El reino de los cielos. El reino de los cielos. O sea, no es solamente la tierra prometida, es que es la tierra heredada porque es la herencia de nuestro Padre para con nosotros. Por lo tanto, esa es nuestra tierra prometida. Ok, entonces, lo que dice aquí es que Dios le dio maná en el desierto, un pan que los sostuvo viviendo durante todo el tiempo que peregrinaron en el desierto, pasando todas las afugias del desierto durante 40 años hasta llegar a donde tenían que haber llegado, hasta donde Dios les había prometido, ahí es donde llegarán. Esa es su tierra de leche y miel. Vivimos en esta tierra siendo soportados, siendo sustentados por nuestro Padre, mientras pasamos por este desierto hasta que lleguemos a la tierra que Dios nos prometió, a nuestra tierra, a nuestra patria. Mientras tanto, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra de Dios. Pregunta, ¿y cuál es nuestro sustento? ¿Cuál es nuestro maná? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Santo, el Espíritu Santo. ¿En serio? La palabra de Dios. ¿En serio? El Espíritu Santo. Yo soy el pan vivo, Señor Jesucristo. el que descendió del cielo, y si alguno come de este pan vivirá para siempre. El pan soy yo soy el pan de vida. ¿De quién es nuestro pan de vida, por favor? Dios. Cristo. Jesucristo. Señor. Ah,
Ah, ah. El Señor Jesús es nuestro pan de vida y nosotros vivimos para siempre porque Él vive. En nosotros. Por favor, dejen de responder mecánicamente como fuimos enseñados. Respondamos conforme a como Dios nos enseña. Es tal cual como Él dice. ¿No han leído? Acabamos de leerlo. Acabamos de leerlo. No, no es el libro. El libro no es. No tengo Biblia aquí porque toda la tengo aquí en el bendito computador. No es el libro, no es. Es el verbo hecho carne. Este es. No es un libro, no son unas palabras, no son unas letras escritas. Es eh, a quien representan esas letras, a quien muestran esas letras. Él es el que nos sostiene. ¿Qué fue lo que se lo hemos repetido yo no sé cuántas veces? Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y yo intercedo por ustedes desde el cielo todos los días de la vida hasta el fin. Día y noche, Nunca me apartaré. Yo soy la cabeza de la iglesia. Yo soy, no yo seré, yo vendré, yo fui, yo soy la cabeza. Yo soy el pan. Yo sustento a ustedes. Yo soy su comida. Miren, realmente es algo tonto negar que Jesús es el yo soy. Es increíble la afinidad, no, lo finito de la palabra de Dios al describir al Señor. Es increíble. Pero si creen que ya llegamos, no, todavía no hemos llegado. Nos falta el versículo 4. Primera de Corintios 10:4. Si fuera solo lo que vimos. Todos nuestros padres, todo Israel bebió la misma bebida espiritual porque bebían de la, escuchen por favor, de la Petra, de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahora, si hay alguna duda, aquí el apóstol Pablo está hablando claramente de quién era ese enviado de Dios, de quién era ese Jehová del Antiguo Testamento. Yo no sé lo que digan los rabinos de hoy en día, pero lo que yo sí sé, y vuelvo a repetirlo en esta enseñanza de hoy, como lo dije el domingo pasado, yo no sé quiénes serán los rabí de esta época, pero rabí como Pablo, poquitos. Y con la inteligencia y la sabiduría que Dios le dio, pasó por encima de todos aquellos que puedan estar hoy hablando. Y él está diciendo, como un Talmud, que esto que Dios ha establecido en el Antiguo Testamento, la roca, era Cristo mismo. Por lo tanto, si esa roca era Cristo mismo, vamos a ver quién era la roca. Veamos la escritura. Toda la congregación de los hijos de Israel acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo altercó con Moisés diciendo, danos agua para beber. Moisés les dijo, ¿por qué altercan conmigo? Escuchen, ¿por qué tientan al Señor? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Así que el pueblo sediento murmuró contra Moisés diciendo, ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed?
a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Moisés clamó al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. El Señor respondió a Moisés, ay, Moisés, pobre de ti, ¿verdad es, oye? ¿Qué pueblo es este, Dios mío? No, el Señor no se queja, no se queda con las quejas de Moisés. Los líderes tienen que ser personas que puedan demostrar quién es su líder. Así que el Señor le responde a Moisés, pasa delante del pueblo, que hablen lo que quieran. Tú pasa por delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu vara, en tu mano, la vara con que golpeaste. Escuchen bien. Cuando Moisés le dice al Señor, ¿qué haces ahí clamando? Levántate, levanta la vara. No le estaba diciendo solamente levanta la vara, sino levanta y golpea el Nilo. Y ve. Escuchen bien. En la prueba en la prueba no, en el milagro que hace el Señor con respecto a el dios Nilo de los egipcios. El Señor convierte las aguas en sangre. ¿Y cómo fue eso? Porque con la vara que Dios le había dado a Moisés, Dios le dijo, golpea el Nilo, golpéalo, que sangre el Dios, que ellos consideran al Dios, que sangre. No es solamente alzar la vara, es seguir, es mostrar que el poder viene de Dios. Eso es lo que significa golpear el Nilo. Y entonces él le dice, cuando tú con tu vara, como golpeaste al Nilo, con la vara con que golpeaste al Nilo, mira, yo, ¿quién es ese yo? Jehová. Jehová. Jehová, yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña de Horeb. Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua, y el pueblo beberá. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Quién estaba en la peña de Horeb? Jehová. ¿Quién dice Pablo que era la peña? Cristo. Cristo. ¿Quién dio el agua para el pueblo? ¿Quién dio el agua para el pueblo, para que el pueblo sobreviviera? Dios mismo. ¿Quién era la peña? Cristo. Cristo. ¿Quién dio el agua? Cristo. Cristo. Cristo Él dio era. el agua. Él era el agua que la gente debía tomar para que pudiera tener vida. ¿Se dan cuenta de lo que dice? En presencia de Israel y sus ancianos, para que supieran de dónde venía el poder que daba esa agua. No era un simple río, no era algo que existiera, no. Es que Dios de la peña saca agua. Eso es algo que nosotros ahora vemos natural en algunas cascadas y esas cosas, pero sabemos que es que se derrite de una... Pero estamos en un sitio donde no había agua. Se llama Refidim, donde no hay agua. Dios sacó agua donde no hay agua. ¿No les recuerda nada? ¿No les recuerda nada en el Nuevo Testamento? Sí, cuando él dice que él es la fuente de agua viva. Ok, muy bien. ¿En dónde? ¿A quién le dijo
Mire, escuchen a bien la eso. samaritana, a la A mujer la samaritana. samaritana, a alguien que él le estaba mostrando, ¿recuerdan el episodio de la samaritana, cierto? Alguien a quien él le estaba mostrando que él era el Hijo del Hombre, tanto como le dijo a Nicodemo, le dice a una samaritana, yo soy el agua de vida. ¿Qué fue el agua en la peña de Oreb? Era el agua que le daba vida al pueblo de Israel, porque ellos mismos sabían que sin agua iban a morir. ¿Por qué nos trajiste de Egipto para matarnos? Sabían que sin agua iban a morir, pero Dios les proveyó del agua que ellos necesitaban para la vida. Y eso fue lo que el Señor le mostró a la samaritana. Si tú supieras quién te habla, si tú supieras quién te habla, nunca tendrías sed jamás. Le está diciendo, tendrías vida eterna. Eso era lo que le dijo a la samaritana. Excelente, eso es exactamente lo que pasa con el Señor. El Señor le dice exactamente lo que el Antiguo Testamento dice. ¿Y saben qué es una cosa increíble? Los judíos nunca le creyeron, pero una samaritana no solamente le creyó, fue la primera misionera en ir a decir, Jesús es el Mesías. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que significa poner a prueba, y Meriba, que significa altercado, pelea. Por el altercado de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba al Señor. Ahora, yo quiero que se den cuenta de cuál fue la prueba que estaban ellos, la tentación que estaban poniendo delante de Dios. ¿Está el Señor entre nosotros o no? ¿Qué significa eso? La murmuración que ustedes leen aquí. ¿Por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed? No estaban hablándole realmente a Moisés, estaban diciéndole a Dios, Dios, ¿nos quieres matar? ¿Estás entre nosotros o es que ya te fuiste? Cuando nosotros pasamos por pruebas, ¿cuál es la tentación que ponemos a Dios? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para probar a Dios? Realmente no estamos diciéndole, sácanos de esta prueba, danos de comer, danos agua, danos algo para poner en, Señor, cámbianos el trabajo, danos un carro, Señor, mándanos de vacaciones, etcétera. Estamos realmente, y lo que está en el trasfondo de todo eso es, Dios, ¿estás con nosotros o no estás? Lo cual es una clara contradicción a el hecho de decir yo creo en Dios, yo conozco a Dios y yo sé que Dios no miente y que cuando Él dijo nunca me apartaré de ustedes, significa nunca en ningún millimillonésimo de segundo de mi vida Dios se aparta de mí. No tentemos a Dios. No tentemos a Dios. Realmente es muy osado, pero además es supremamente irrespetuoso. Nosotros queremos agradar a Dios. Nosotros queremos vivir por fe. Así que nosotros no estamos en esta tierra
para ser los muertos. Somos para mostrar que estamos vivos en Dios. Señor, sabes, por tantas y tantas veces hemos cometido el pecado de no confiar en lo que nos has dicho. Y hoy públicamente queremos pedir perdón por no haber creído. Y aunque te conocemos y hemos visto tus magníficas obras, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de tantas personas a nuestro alrededor, Liam, por ejemplo, a veces somos tan atrevidos de dudar de lo que nos has dicho. Así que realmente y desde el fondo de nuestro corazón te pedimos perdón y ayúdanos a vivir en nuestra fe. Sabemos que esta carrera es dura, pero que tú nos sostienes, porque tú eres nuestra comida espiritual, nuestro maná. Eres nuestra bebida espiritual. Eres la roca sobre la cual se fundamenta nuestra vida. No hay nada que temer. No hay sitio al cual volver. No hay izquierda ni derecha. Queremos vivir en tu camino. Danos la confianza para dar los pasos. Te lo pedimos en Cristo, el Señor. Gracias por escuchar y ojalá podamos aplicar esto en nuestras vidas porque es supremamente importante para nosotros.